Hello. Hola. ¿Cómo están? Adrián, sorry, es cambio de formato en todo No, esto, está ¿eh? bien. Es una tarde tranquila, es una tarde relajada y además con tu invitación No, hombre, y, Adrián, y la gracias. presencia de todo el equipo aquí. Es impresionante saludar a tanta gente y a tantos tiempos y tantos años tan bonitos y tan padres que no han pasado de moda, ¿eh? Seguimos, se extiende la influencia de nuestra generación. Así es, y sobre todo que en todo este tiempo, en lo que hemos disfrutado de tantas cosas de comunicación, en los medios de radio, televisión, ahora redes sociales y todo lo demás, creo que hemos avanzado un mucho o un bastante en todo este tema y que siempre nos está llevando a apuntalar cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas y cosas padres y presentes. Súper. El tema este de la radio, me encanta que se niega a morir y sigue y te lleva hacia nuevos caminos, ¿no? Aunque existan ahora estos formatos de podcasts como este y de otros medios, prevalece el tema ahí de la comunicación vía AM/FM. Sí, sabes que siempre empatan porque la comunicación es el entendimiento del hombre, bueno, de la mujer y el hombre. No hay que dejar a las mujeres a un lado porque luego se enojan. No, se hace. La mujer y el hombre, el entendimiento de la humanidad, vaya, en donde ya sea entretenimiento, musical, noticias, todo lo que quieras platicar y de alguna forma interactuar con tu audiencia, auditorio, que mucha gente le dice auditorio, pero el auditorio no, pero es audiencia. En fin, todo eso siempre se va a dar de una manera muy padre porque somos humanos y somos comunicativos y tenemos que platicar y decir sí, no, no, sí, me encantas, no me encantas, me gustas, no me gustas. Y yo creo que también en la parte musical, en la parte noticiosa y todo, siempre tiene que haber una empatía con eso y una comunicación que sea muy cercana y muy realista, que no sea tan ficticia como a veces ahora en las redes sociales, que de repente pues sale una nota y se va mañana y ya no vuelve y a lo mejor era fake o lo que sea, pero nosotros siempre estamos ahí al pie del cañón. Adrián, platicábamos ahorita fuera del aire de esta situación que para mí, digo, me da pena decirlo, no estaba enterado, pero resulta ser que es en Monterrey en donde surge la primera transmisión de radio del país, ¿no? Así es, 1921, 9 de octubre de 1921, la primera transmisión en Latinoamérica, no del país, en Wow. Latinoamérica, por el ingeniero Constantino de Tárnava. Aquí está un booklet, aquí está una monografía que la hizo mi padre Juan Peña Serna y que viene todo, Radio Tárnava en mi recuerdo, cómo se inició la primera transmisión ese 9 de octubre a las 8:30 de la noche y todavía decía el ingeniero, y si todo sale bien, empezamos a las 8:30. Y así empezó. Así decimos en este podcast también, ¿eh?
Bueno, yo creo que eso es parte de lo que realmente hacemos en la comunicación, ¿no? No tiene que pasar una década, un siglo o lo que sea. Siempre tenemos que estar en el lugar y en el momento preciso para transmitir lo que sea. Así de simple. Oye, Adrián, te toca a ti vivir, obviamente no en 1921, tú eres tan si acaso poquito más No para atrás. creas, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo nací en 1920. No, no Ándale, creas. ándale, ándale, ándale. No, no, no. Te toca a ti No, mi por, padre sí. exacto, a tu Mi papá padre sí nació. le toca esta etapa del nacimiento de la radio y te transmite a ti, pues, mínimo el amor a este asunto, ¿no? ¿De qué año estamos hablando allá en cuando andabas ya tú metido en todo este show? Yo estoy hablando de los 70s. Yo tendría 10, 12 años y estaba metido ya en la radio. Mi padre era director de la XCJM, la máquina musical. 15 de Mayo y Suazo, edificio Clarion, que ya no Que ya no existe. existe. Pues, por supuesto, cuando la Macroplaza, eso fue extirpado, pero fue un edificio donde estaba la XCT, la XCJM, y ahí había muchas cosas muy padres, radionovelas, había 1000 actores, locutores, actores, El Ojo de Vidrio, entre otros, imagínate, entre muchos más. Y ahí crecí, yo tenía 10, 11 años y veía esos personajes y se me hacían así como que, wow. No, y hasta la fecha, wow. Porque son recuerdos bien, bien padres, bien bonitos y que logré vivir también conforme fueron creciendo las tecnologías de radio, televisión, redes digitales y demás, donde conoces pues a mil gente, ¿no? A mil gente en donde son talento, son escritores, productores, grabadores y todo eso, y complementa un arte muy, muy fregón, ¿no? Muy fregón en el sentido donde se incrementan o se van eh, haciendo las cosas padres, ¿no? O sea, como una obra de teatro, ¿no? En el tema de la radio, de la telenovela, etcétera, se van uniendo todos esos talentos y va creciendo, ¿no? Se va haciendo una historia que ha marcado desde 1921. Y hablábamos hace un ratito también que si bien la primera transmisión de radio se da desde Monterrey en 1921, incluso, o sea, eso no tiene que ver solamente con la transmisión, sino con todo lo que creció después de eso, ¿no? Hablabas tú ahí del antecedente del Chavo del Ocho, hablábamos de la tremenda corte acá, de la cual Rodrigo es súper fan. Hablábamos ya dijiste del Ojo de Vidrio y de, ¿cómo se llaman estos? Los bárbaros, aquí dijiste los vaqueros estos que andaban ahí, la radionovela esta de los forajidos ahí. Pues hubo muchas radionovelas, ¿no? Calimán y Calimán y todo lo demás, que fueron nacionales Gabino Barrera y todo y eso. fueron regionales y que también hubo mucho talento regiomontano que estuvo nacionalmente, ¿no? De la XT, de la XFB, pues ahí estuvo el Piporro también, que fue un personaje muy norestense. Estuvo también de la XT el que hablaba así muy, muy bonito, eh, un locutor muy, muy, muy padre que decía, si necesita un servicio bancario, venga a verme. Ah, el de venga, a ver, hacer Es, así, como no, exactamente. sí. Sí, ¿qué pasa? Víctor Alcocer. Ya, sí. Entonces, hubo gente muy, muy importante regiomontana y nacionalmente que se hicieron tanto en radionovelas como también en televisión local y trascendieron en doblajes también, de hecho. Doblajes, pues Víctor Alcocer hacía la voz de Herman Monster, Mira bueno, nomás. hacía 1000 voces, al igual que el Tata, al igual que muchos más.
locutores y gente muy, muy de aquí que estuvieron al tanto de esos talentos y de esos doblajes y de esos programas de televisión. Pues Telly Savalas, ¿no? En aquel tiempo Kojak lo hacía Víctor Alcocer y que Telly Savalas le dijo a Víctor Alcocer, mis respetos, maestro, está mejor tu voz que la mía. En aquel tiempo, imagínate nada más cómo eran las cosas y muchos talentos más que hay en la República Mexicana, no nada más en Monterrey, sino también Ciudad de México, Aguascalientes, en Querétaro, en Guadalajara. Y creo que esto nos ha enriquecido a la comunicación, ¿no? A la comunicación per se, ¿no? Porque no nada más es locución, ni anunciar una canción, ni presentar una rola, sino tiene que haber algo alrededor de, ¿no? Oye, Adrián, y dices, estamos hablando de los 70s y atrás. Después de este hito en el que surge en Monterrey, digamos, la transmisión de radio, ya en los 70s, ¿cuál era, tú cómo veías, cuál era el papel de la ciudad con respecto a todo esto que estaba sucediendo en la República? ¿Teníamos realmente peso o se cargó todo mucho hacia el Distrito Federal en aquel entonces? ¿O nos dábamos al tú por tú con todo eso? ¿Cómo percibías la ciudad en este tema específico? Yo creo que nos dábamos al tú por tú, no nada más con el DF, sino con todas las ciudades del mundo, ¿no? Con Nueva York, en aquel tiempo de Estudio 54, había música disco, había discotecas aquí muy fregonas, muy padres, el Sgt. Peppers, entre Ujú, otras más, ujú, en donde sí teníamos DJs bien fregones, ujú. música muy padre, al igual que en Acapulco, con el Baby O, al igual que en México, al igual que en muchas partes de la República, donde como que era una padre guerra, ¿no? De tener talentos y música y DJs y todo, las luces, incluso las luces, el escenario de una discoteca en aquel tiempo, que ahora son antros, en aquel tiempo Meme Santos, me acuerdo del Sgt. Peppers y otros más empresarios en la Estaba en el República. centrito, ¿no? En el centrito, sí, sí, Claro, sí, sí, sí. sí lo Y alcanzamos. luego tuvo el Heaven enfrente, El que también Heaven. fue de los primeros bares con video, con unas pantallas gigantes, que yo fui DJ o VJ. En aquel tiempo, te estoy hablando del 86 por ahí, y que poníamos aquellos videos tan sonados que había en las redes en aquel tiempo, la antena, ¿no? En Ujú. MTV, en La VH. pornobólica. Sí, las pornobólicas, ¿no? La parabólica donde estaba MTV, VH1, etcétera, y que recibíamos también ya material, no nada Ujú, más de ellos, sino exclusivo, ¿no? ujú. Había un material que se llamaba Rock América, que también Coco Loco después lo explotó muy bien, que eran formatos muy profesionales, que se escuchaban muy bien, que mezclabas muy bien los videos, mezclabas el audio y mezclabas todo perfecto a esa época. Estoy hablando de mediados de los 80. Sí, y todavía sin entrar a mediados de los 80, seguramente te tocó también a ti, pues obviamente ya de haber estado en medio de este relajito de cuando había las famosas cintas, ¿no? De Blue Star y Zebra y ¿cómo se llamaban? Todos, Black Heart Music, Blackheart, Bulldog claro. Supersónico, miles, había miles, ¿no? Y el tema era, es que obviamente parte de la audiencia y nos encanta que sea gente muy joven, pero tal vez no alcanzan a comprender que todo este tema del conseguir la música en Spotify y ahora el tenerla tan accesible, pues es muy padre y es muy buena onda, pero antes para nosotros y como empezó todo este tema, era enterarte de que había salido música nueva y quién la traía y quién la mezclaba y cómo Yo me la acuerdo ponías, que ¿no? teníamos que ir a McAllen y a Laredo a comprar a San Antonio, Texas, Ujú. a comprar discos
viniles o sencillos o lo que sea. Y sí había discotecas aquí en aquel tiempo que vendían, eran contadas, pero sí teníamos que ir nosotros como personalidades de radio para nuestras emisoras o para cualquier sonido o cintas, pues traer un disco nuevo y para que lo bailara la gente y lo conociera y demás, ¿no? Y lo poníamos en la radio y lo poníamos en un baile, entonces se iba haciendo la bola de nieve, ¿no? Pero ahí nacía, o sea, finalmente, y hay que decirlo, si nosotros, nuestra generación, yo soy del 68 y pues, nos tocó los 80s, si ustedes no elegían una rola o un grupo que tocar o colocar en la radio, pues nosotros no lo íbamos a conocer. O sea, realmente ya venía prefiltrado y seleccionado por los que estaban ahí, ¿no? Pues no había internet, no había nada, entonces teníamos que hacer eso, o sea, teníamos que viajar a San Antonio, teníamos que ir a McAllen, a Nueva York a veces, cuando nos iba muy bien, íbamos a Nueva York o a Los Ángeles, en dado caso que eran cosas muy diferentes en aquel tiempo porque las modas eran diferentes y Monterrey siempre se enfocaba más en la parte tejana, porque pues nos une más este tema de Houston, San Antonio, Austin, bla, 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 bla. Y eran las cosas más cercanas, ¿no? Entonces, aunque fueran las modas en París y fueran en Nueva York y fueran en Bélgica, no sé, porque ahí fueron los primeros estudios, que en aquel tiempo no eran discotecas, eran estudios y eran como antros pequeños, salían muchas cosas muy, muy interesantes, ¿no? Muy electrónicas, muy diferente a lo que pensábamos nosotros, ¿no? No todo era Donna Summer y Gloria Gaynor y había cosas más allá, ¿no? Y ese tema lo tenía muy bien clavado Manolo Díaz, el DJ, que fue mucho tiempo DJ de las mejores discotecas, no nada más de Monterrey, sino de México, en donde junto con Manuel Ortega del Baby O, tenían ese feeling para poner cosas Ya. lindas para bailar y que fueran diferentes, ¿no? O sea, no nada más el éxito de la radio, que el éxito de la radio era bueno, ¿no? Por supuesto, porque te hacía una reacción y la escuchabas allá y la bailabas acá, pues estaba bien, ¿no? Pero había cosas extra, ¿no? Donde estos DJs fregones, no nada más de México, sino de muchas partes del mundo, experimentaban, ¿no? Cosas electrónicas, cosas con beats diferente, para mezclar diferente, que es más, ni sabías ni cómo mezclarlo, cabrón. ¿Cómo se mezclaban? Pues ad libitum, como iba saliendo, como iba saliendo y lo iban haciendo muy bien, porque a veces tenías dos discos que tenían el mismo beat y ¡puf! Lo mezclabas y a lo mejor el siguiente no, y lo cortabas, Ya. que había cortes también de repente en donde ¡pum! Y ya entraba la siguiente rola, pero eran experimentos. Ya después, digo, hoy con hoy se hace eso automáticamente, ¿no? Con No, cualquier ya se está. software se empiezan a mezclar solas y ya tú cortas y adiós y fade out y lo que sigue, ¿no? Vámonos. Oye, Adrián, y hablando de la radio, de lo más antiguo que al menos yo recuerdo, y como referencia de rock, me acuerdo de Radio Cono. No, Lacho Pedraz. También fue una referencia, ¿no? Mayor que nosotros, obviamente. Pero hubo estaciones antes que ya empezaron a especializarse aquí en Monterrey en el tema del rock. Sí, la RG Es siempre, anterior a Radio Cono. sí, la Mira. RG siempre tuvo ese privilegio, ese liderazgo. Radio Cono vino después en los 70, en 1972, y con una serie de locutores y talentos y demás, en donde yo
también ahí empecé. Yo fui como en el 78, 79, pero fueron estaciones líder en la República, en proporcionar o propulsar la música internacional, vaya, la música en inglés. En Ujú. aquel tiempo le llamaban música internacional, pero bueno, música en inglés, en donde se peleaban a veces las emisoras por quién estrenaba una canción, Mm. quién la tenía primero y quién la repetía más. y que la teníamos hasta el gorro, ¿no? De repente, Sí, 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 sí. baby, come back, 8 veces al día. Uf. Bueno, así eran las cosas y así era el branding, o sea, y hoy por hoy así es también. Pero eran competencias muy padres y luego nacieron las FM, 99, 1999. Stereo Tú 7. iniciaste D99, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras voces ahí que se escuchaban, ¿no? Sí, en FM fuimos de los primeros que Pero iniciamos ahí. ¿cuántos años estuviste en la RG? En la RG yo estuve como unos 5 años y luego me pasé a la FM, a 99, Ujú. y estuve como 20 años. En multimedia estuve más de 20 años. 20 años en D99. Más de 20 años ahí en Paricutín y 2 de abril, Colonia, Roma. Oye, y esos años de la D99 son precisamente los que hablamos, de los que marcaron a esta Fue generación, ¿no? Stereo 99 y luego fue Ah, Energy 99 y luego fue ya. D99. Pure Energy. Ya. Pure Energy. Esa fue Pure. la transición, es muy Ah, locochona. y acabó siendo D99 después. D99. D99, ¿por qué? Porque las siglas son JD, Ya. XHJD y la D es Dionisio, don Jesús Dionisio González, que fue el fundador de la primera FM de Multimedios, Estéreo 99, y que casualmente su licencia de locutor era la 99. Fíjate. Entonces, fue una serie de cosas muy bonitas. Existe todavía, ahí está la estación. Sí. Y existe una extensión en Chihuahua que es D95. Y hubo algunas franquicias en la República durante mucho tiempo donde se dio este fenómeno donde pues era una estación es todavía, es una estación muy pura, muy clara, ahí está, es un referente, güey. Claro, y como decía yo hace un momento, esa época es la que musicalmente marcó a toda nuestra generación. Y otra vez, estoy hablando de los del 68, que nos tocó todos los 80s y 90s. Y ¿Del 2 de octubre del 68? No, 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 espero no, que no, gracias, espero que no, no. gracias. Espero Naciste en no. el 68. Nací en el 68, nací en el 68. Pero nos toca todos esos 80s y 90s. Y ahí es donde tú, con tus compañeros, que ahorita platicamos del tremendo Ricky Toraya también, armaron Ricky, el relajo. Pablo, Ujú. Pepe Granados, Carmen Cruz, Mm, tantos ujú, locutoras y locutores que ujú. hicieron una historia muy padre y que, neta, llegábamos a las 4 de la mañana a grabar y salíamos a las 9 de la mañana y a jalar, cabrón, otra vez. No había eh, ningún descanso, vaya, para nosotros. Era Ininterrumpido. siempre estar pensando, 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 pensando. Y hacíamos cosas bien fregonas. Y repito, en aquel tiempo no había internet, no había muchas cosas, no había redes. Entonces te las tenías que inventar. Las redes las inventábamos nosotros. Y llegaban a todo mundo, o sea, es Sí, impresionante cómo se hacían los inventábamos. rallies y todo a través del radio, y la información llegaba y el público reaccionaba y las cosas sucedían, ¿no? Las redes nos las inventábamos y estaba muy padre porque todo eso trascendía. Y todo eso estaba muy padre porque era muy orgánico. O sea, no era, "Ay, vamos a hacer esto para que impacte y para que nos crean y para que seamos número uno". No, era neta, que es lo más fregón. Oye, y hablando de esas redes que se crean y demás, algo, y otra vez
no nos van a creer que esto sucedía, pero de repente esperábamos, en esas jornadas ininterrumpidas de ustedes, los que estamos acá de este lado, esperábamos esos programas especiales que empezaban ya tarde en la noche, en los que empezaba pura música especializada, sin anuncios, ¿no? Y ahí es cuando te enterabas de rolas que quién sabe qué, que le había tocado Chicago, quién sabe cuándo y que no sé qué. Y ya también aprovechabas para grabar un montón de cosas, Los ¿no? especiales. Los especiales. Los especiales, Pablo Flores hacía cosas muy, muy padres en high-tech, que era más alternativo. De repente presentaba Front 242, Morrissey, Sí, Depeche Mode, The Cure. claro. Pablo fue a entrevistar a Robert Smith a Londres. Me acuerdo que fue el día que se inició la guerra del Golfo y me habla de los primeros teléfonos celulares Sí. del aeropuerto. Estoy aquí parado, Peñín, Peñín me decía. Estoy aquí parado, no me puedo subir al avión porque no sé qué, pues era la guerra del Golfo. Total, se subió y no sé qué, y no sé cómo le hizo y se montó México, Londres, y acabó en la habitación de Robert Smith en Londres, y platicando con él así como cuates, no sé, 2 horas, 3 horas. Pablo Flores, que vive en Canadá ahora, y Pablo hizo 1000 cosas con 1000 conciertos, 1000 entrevistas con Axl Rose, con, eh, bueno, otros artistas ahí que nos encontrábamos en el bar de repente, ¿no? Eh, Muy lindo, el Pablo hizo 1000 cosas, y le mando un gran saludo, y esas entrevistas pues eran bien, bien naturales. O sea, no tenías que andar correteando como ahora con un gafete. Ay, soy de Guanchis Forest en los medios. O sea, hoy por hoy yo creo que la personalidad de cada quien es la que vale, ¿no? Oye, Adrián, y hablando también de esas entrevistas y de esa manera de hacer las cosas en aquel entonces, ¿cómo ves tú la diferencia con cómo se dan las cosas hoy en día aquí en la ciudad? ¿Hay añoranza? ¿Te ha ajustado al cambio o ves que toda esta información que hay a disposición más bien ya ha diluido mucho de esa pasión? ¿Qué es lo que ves tú como un sobreviviente de todo este tema? Te han tocado muchísimas épocas en la comunicación. Yo creo que la comunicación hoy por hoy en día es per se, o sea, como que tomas, hoy pasó esto, ayer pasó esto en no sé qué, en lo que sea, Twitter, Facebook o lo que sea, y lo retransmites, lo refritas, vaya, es un refrito, vaya. Pero sí le falta un poquito a la gente también de ser un poquito, bueno, un muchito, no un muchito, ser un poquito, eh, darle por, algo que no está por sentado, vaya. O sea, yo puedo reproducir una información y etcétera, pero ¿dónde está tu, tu esencia, vaya, como reportero, como locutor, como conductor? Yo creo que por ahí puede ser algo más importante, y saquen esa garra, vaya, esa garra padre de la conducción, de la comunicación. Es muy padre, digo, tú nada más repliques una nota y dices, bueno, hoy, ayer pasó, bla, bla. Sí, pero ¿dónde estás tú? Ya, y respecto a eso, igual, en el sentido de la música, digo, otra vez, a ti te tocaba investigar, ver, saber, conocer y proponer, ¿no? En aquella entonces. Hoy en día todo está ahí y a la disposición, ¿no? Fíjate, hablamos hace un ratito del Cocoloco. El Cocoloco innovó tremendo en cuanto al tipo de música que quiso traer y poner. Tuviste algo que ver también ahí con todo eso, ¿verdad? Sí, claro, con los Flores.
sí, toda una época esa con del el Coco Loco. DJ Juan, con el DJ. Es que eran cosas bien importantes. Había videos que eran en 3/4 profesionales, que nada más las televisoras pudiesen reproducir. Y el Cocoloco los tenía en las pantallas, se veía de poca y se escuchaba de poca. Y ahí había cosas muy interesantes en donde hoy por hoy, pues a lo mejor en Spotify y en esto y en YouTube, y pues sí, ves a 1000 artistas y todo lo demás y mezclas o quizá tienes un USB y lo metes y se acabó, ¿no? Pero no tiene chiste. El tema aquí es cómo mezclar una canción con la otra, de una época con la otra época, con un sonido con el sonido actual y cómo transportarte. O sea, que te transportes a una atmósfera donde no sea X. Pues yo puedo traer en mi carro lo que sea, en mi auto o en mi casa. Pero pues ahí lo tienes nada más dando vueltas, ¿no? Pero cuando te transporta a algún lado. Entonces, yo creo que los DJs, y en aquella época era así como que te voy a llevar a algún lugar. Ya, había Y a veces no una regresabas, ¿eh? intención. O regresabas más. No, yo creo que, no sé. Oye, no podemos dejar de platicar del Smile, ¿no? Del Smile Burger. Otro ¿Qué época? concepto Un concepto, sí, muy similar. improvisadísimo. ¿O a poco se ponían a planear ahí todo lo que iba a suceder en ese lugar? No, fíjate que Ricky sí, siempre tuvo un branding muy acertado. Mi compadre Ricky Toraya siempre tuvo un branding muy acertado en eso y lo tenía más acertado en la comida, pero se fue enfocando de repente a el entretenimiento, vaya, Ujú. alrededor de. Y eso estaba muy padre porque pues había de todo un poco. ¿Qué es la comida? Una cerveza, una hamburguesa, unas alitas, una botana. ¿Y qué viene al lado? Pues viene Paulina Rubio, viene Ricky Martin, viene el Tri, viene Maná. Pues, ¿Quiénes no pasaron por ahí? el, pues, Sí, digo, para la entonces, audiencia, sí. hacía match, o sea, hacía match todo, ¿no? O sea, era un reventón fino, fresa, había privados y estaba todo padre y había como eh, giveaways o meet and greet, en donde tú te escribías y cosas por el estilo, ¿no? Claro, por la Que- radio lograbas que Exactamente. ganar Sí, y yo pues, quiero ir a ese lugar tal día, a tal hora, ¿no? Entonces se seleccionaban ganadores y cosas por el estilo, que se hace todavía, hoy por hoy. Y creo que estaba un poco adelantado mi compadre en ujú. aquel tiempo. Y no tanto adelantado, yo creo que estaba preciso en el momento donde se tenían que hacer las cosas. Y un lugar exitoso, un lugar muy bueno, muy rico, por cierto, y aparte de buen ambiente, nunca hubo broncas, nunca hubo malentendidos con nadie, ni con los managers, ni con los artistas, siempre todo fue light, bonito y padre. Sí, le comentaba que para la audiencia que seguramente no ha escuchado hablar de esta situación, era un lugar de venta de hamburguesas en el que tú podías ir a comer una hamburguesa cuando te diera la gana, pero mezclado con el mundo del radio, si venía alguna agrupación, algún artista o algo, por alguna razón terminaba ahí, sí, en el Smile, en el Smile Burger siempre. Y obviamente, pues arrastraba un montón de gente y se hacía la fiesta, ¿no? Pero yo me acuerdo de fiestas ahí que Pero incluso fiestas padres. Ah, no, buenísimas. Yo me acuerdo que incluso llegó a cerrar Pánuco Sí. para hacer un concierto y ahí nos tardaríamos, podríamos hacer todo otro podcast del rock regio, de la corte, ¿te acuerdas? No, cómo no, la corte, Sunrise y toda esa parte del sur de, de Monterrey, de esas colonias, donde, bueno, Ricky te puede dar mejor una explicación más
más extensa de ese tema. De todas esas cosas. Adrián, ahora nos acercamos al fin ya del programa, pero tú eres un habitante de Monterrey y específico de la Loma Larga y platicabas que no cambias tu lugar de habitación, de vivir, por nada, ¿no? Tienes muchos años ahí. Incluso ya luego los compartimos, ya nos dio aquí el tour de los tacos que están ahí por la Loma Larga, buenísimo. Falleció el vaquero, hombre, nos acaba de decir. Sí, hombre, pero hay más, hay más. Ok. Bueno, el vaquero dejó ahí un legado, yo creo. Yo creo que sí. Excelente. ¿Qué es para ti, Adrián? ¿Cuál es tu definición de la ciudad desde tu punto de vista? Tú que has atravesado por tanto y has visto subir y caer tantas cosas y transformarse. ¿Qué es para ti Monterrey? ¿Qué, qué es desde la radio, que es la trinchera que tú elegiste? ¿Y qué cambios ves en esta ciudad a lo que nos tocó hace muchos años a hoy en día? Hay cambios buenos, hay buenas intenciones, pero yo creo que debemos de ponerle un poquito más de atención, no ser tan laxos en el tema de que, ay, sí, pues ya el alcalde y esto, y eh, todo es color de rosa. No, hay que también nosotros como ciudadanos ser muy asertivos, ser muy exactos y hacer las cosas como Dios manda, o sea, nada más como llegaste al mundo y que todo esté bien, tratar de ser mejor con tus vecinos, con todo lo demás. Y yo creo que eso no cuesta nada, no cuesta absolutamente nada. Un esfuerzo individual, seguir adelante. Dale para adelante. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros hoy y estamos orgullosos de que la leyenda de la radio de Monterrey está aquí participando en este podcast. No, la leyenda de la radio es Don Constantino de Tárnava. Él es la leyenda de la radio desde 1921 para Latinoamérica. Bueno, muy bien. Gracias a don Constantino, que fue el iniciador, y gracias a Adrián, que para todos los que vivimos 80s y 90s y 2000s, marcaste y nos educaste en cuanto al tipo de música que Creo que nos veíamos. educamos todos, porque fue un vaivén, ¿no? Había siempre una retroalimentación. Suena. Y lo hay todavía. Y Pero no. ahora más. Sí. Con ahora tantas redes y tantos contactos y tanta comunicación, ¿no? ¿Sigues en el rock? Ah, por supuesto. Excelente. Perfecto, pues muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Regiópolis.